Hola amigos, bienvenidos a la lección 7, inglés nivel principiante, y hoy veremos la contracción de dos verbos. Comenzamos. A continuación veremos las contracciones en presente de dos verbos, el verbo to be y el verbo do, el cual explicaré en un momento. ¿Qué es una contracción? Una contracción significa acortar. Como podemos ver aquí, tenemos estas marcas, como esta marquita que tengo aquí. En cada contracción que he escrito está esta marca y la he puesto en color rojo para que la distingamos. Bien, vamos a ver entonces cómo se usan las contracciones tanto en la escritura como en el habla. De entrada tenemos aquí los pronombres que ya estudiamos, ya hemos repasado desde mi primer clase, y el verbo irregular, to be, que está aquí en presente y tiene tres formas. Para la primera persona am, para la tercera persona is, tercera persona singular, y para los plurales are. Ahora, dijimos que la contracción significa acortar. Vea cómo tenemos aquí los pronombres y el verbo. Ya conocemos esto, de modo que nos vamos a concentrar en las contracciones. Pero sí quiero que escuchen la diferencia en cómo se escucha tanto con el pronombre y el verbo en su forma completa como en la contracción. Lo voy a repasar dos veces la pronunciación de cada contracción para que usted la practique en casa. I am, am. He is, his. She is, she's. She's. It is, its. Its. You are, your. Your. We are, we're. They are, their. Lo repasamos una vez más para que practique la pronunciación. Am. His. She's. It's. Your. We're. Their. Bueno, esta es la contracción de los pronombres personales con el verbo to be. Y esto es en sí la contracción, pero de poco nos serviría si solo aprendemos las contracciones. Por eso en mis lecciones me gusta utilizar algunas preguntas y respuestas en afirmativo o negativo, cuando sea el caso, para que en casa practiquemos y veamos realmente cómo se usa en este caso las contracciones. Vamos a leer preguntas y respuestas y usted puede practicar esto en casa. La primera, ¿Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Es usted un doctor? Ya hemos utilizado la mayoría del vocabulario que tenemos aquí, y si hay alguna palabra que no hayamos utilizado en mis clases anteriores, la voy a explicar. ¿Reconocerá usted el artículo un artículo indefinido, un o una, en este caso un? Are you a doctor? ¿Es usted un doctor? Bien, ahora nos concentramos y vamos a enfatizar las contracciones que usamos aquí. Are you a doctor? Yes, I'm a doctor. Yes, I'm a doctor. Sí, soy un doctor. I'm a doctor. Negativo, no, I'm not a doctor. No, I'm not a doctor. No, no soy un doctor. Note cómo acortamos. Voy a explicarlo en este ejemplo y los demás solo los vamos a practicar. Pero explico aquí nuevamente cómo acortamos, qué es lo que significa una contracción, acortar. Bien, ahora la segunda pregunta, ¿is he a teacher? Is he a teacher? ¿Es él un maestro? Yes, he's a teacher. Yes, he's a teacher. His.
Negativo, no, he's not a teacher. He's not. He's not. No, he's not a teacher. Ahora, vamos a ver aquí que en el caso de la primera persona solo hay una manera de usar la contracción tanto en afirmativo como en negativo. Ahora, para la tercera persona, que sería he, she, it, los que tenemos aquí, hay dos maneras en el negativo de usar la contracción. Bien podemos decir o responder a la pregunta, ¿es he a teacher? ¿Es él un maestro? Yes, he's a teacher. La respuesta, no, he's not a teacher o no, he isn't a teacher. Hay dos maneras de usar la contracción en negativo para la tercera persona. Vea el siguiente ejemplo con el pronombre ella. Is she a secretary? Is she a secretary? ¿Es ella una secretaria? Afirmativo, yes, she's a secretary. Yes, she's a secretary. Si ella es una secretaria. Negativo, no, she's not a secretary. No, she's not a secretary. No, ella no es una secretaria. O bien usamos la otra forma de la contracción en negativo. No, she isn't a secretary. Ya vimos aquí arriba. No, he isn't a teacher. Aquí abajo, la otra forma de la contracción. No, she isn't a secretary. ¿Es esto un libro? Is it a book? Is it a book? ¿Es esto un libro? Yes, it's a book. Yes, it's a book. Sí, esto es un libro. En negativo, no, it's not a book. No, it's not a book. It's. La otra forma de la contracción en negativo es igual para la tercera persona, isn't. Por lo tanto, podríamos responder, no, it isn't a book. No, it isn't a book. ¿Estamos aquí? Are we here? Are we here? Estamos. Esta palabra aquí, here, significa aquí. Esta no la hemos usado en ninguna de mis clases anteriores. Here, aquí. Are we here? ¿Estamos nosotros aquí? Yes, we're here. Yes, we're here. Sí, nosotros estamos aquí. Yes, we're here. Negativo, no, we're not here. No, we're not here. No, nosotros no estamos aquí. O la otra forma de la contracción en negativo. Ahora para los plurales, note que usamos la forma del verbo are. Aquí está en contracción, pero aquí la usamos de esta manera también. Las dos formas son correctas. Podemos responder a esta pregunta. No, we aren't. No, we aren't here. No, nosotros no estamos aquí. Si preguntamos si ellos son panaderos, are they bakers? ¿Son ellos panaderos? Are they bakers? Afirmativo, yes, they're bakers. Yes, they're bakers. Sí, ellos son panaderos. Yes, they're bakers. Negativo, no, they're not bakers. No, they're not bakers. No, ellos no son panaderos. O la otra forma de la contracción en negativo, que ya explicamos aquí arriba, es aren't. Por tanto, podríamos responder a esta pregunta, si son ellos panaderos, no, they aren't bakers. No, they aren't bakers. Es así como se usan las contracciones. Como dijimos desde el inicio, es acortar, lo que permite más fluidez en nuestra comunicación. Y de hecho es como en el habla se usan las contracciones. Es muy raro escuchar a alguien que diga I am o he is. Siempre es am o his. Por eso de ahí la importancia de conocer y usar las contracciones en nuestra comunicación. Practique esto, practique la pronunciación.
y aprenda el significado de las palabras que hemos utilizado. Hago un repaso más. Ahora ya no voy a traducir, solo voy a leer las preguntas y respuestas para que usted practique la pronunciación en casa. Are you a doctor? Yes, I'm a doctor. No, I'm not a doctor. Is he a teacher? Yes, he's a teacher. No, he's not a teacher. Oh, he isn't a teacher. Is she a secretary? Yes, she's a secretary. No, she's not a secretary. Oh, no, she isn't a secretary. Is it a book? Yes, it's a book. No, it's not a book. Oh, no, it isn't a book. Are we here? Yes, we're here. No, we're not here. Oh, no, we aren't here. Are they bakers? Yes, they're bakers. No, they're not bakers. Oh, no, they aren't bakers. Si nota, hay más fluidez cuando usamos las contracciones. Antes de continuar, me gustaría mencionar de que las marcas que vimos en el verbo to be, en las contracciones, las tenemos aquí también. Estas marquitas, esto se llama apóstrofe. Lo tengo aquí arriba, apóstrofe. En inglés es apostrophe. Apostrophe. El apóstrofe nos indica que en la escritura, cuando lo veamos, como aquí, eso indica que hay omisión de alguna letra o letras. Y tal es el caso en estas contracciones. Bien, vamos ahora a usar la contracción para el verbo do, que es el verbo hacer, do, y la conjugación del mismo, que es does. La forma do se usa para los pronombres I, you, we, they, que ya conocemos, y la forma does se usa para los siguientes pronombres, que es la tercera persona singular, he, she, it, pronombres que también ya conocemos. Entonces, la contracción en negativo para do y sus pronombres correspondientes es don't. En vez de do not, es don't. Y para does, la forma does es does not, o en contracción, doesn't, para el negativo. Bien, ahora vamos a ver cómo se usa la contracción entonces en conexión con el verbo do y su conjugación does en negativo. Con el verbo do, a diferencia del verbo to be que ya vimos que con el verbo to be podíamos hacer contracciones en afirmativo y en negativo. En este caso, con el verbo do, solo se presta para hacer las contracciones en negativo. Bien, vamos a la primera pregunta. Do you work? Do you work? Aquí el verbo, como dijimos, lo vamos a usar como auxiliar, no como el verbo hacer como tal, sino auxiliar. Este verbo es un comodín cuando se usa como auxiliar y va de la mano con cualquier verbo principal, como en este caso el verbo work, trabajo o trabajar, work, va de la mano como un auxiliar, como un ayudante. De modo que la pregunta do you work es ¿trabajas tú o trabaja usted? Do you work? Bien, en la forma o en la respuesta afirmativa tendríamos yes, I do work. Sí, yo trabajo. Van juntos. Sí, yo trabajo. Yes, I do work. En la forma negativa, y haremos énfasis en las contracciones, la forma negativa sería no, I don't. I don't work. No, I don't work. No, yo no trabajo. No, I don't work. Ahora la misma pregunta, pero en plural, do you work? Plural, porque lo veremos a partir de las respuestas. Sería, do you work? ¿Trabajan ustedes? ¿Trabajan ustedes? Do you work? Yes, we do work. Yes, we do work. Sí, nosotros trabajamos. En negativo sería no, we don't work. No, we don't work. No, nosotros no trabajamos. Si preguntamos si él estudia, la pregunta sería en esta forma. Does he study?
Does he study? ¿Estudia él? Does he study? Afirmativo, yes, he does study. Yes, he does study. Sí, él estudia. Yes, he does study. Negativo, no, he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Recuerde esta forma para la tercera persona, he. No, he doesn't study. No, he doesn't study. No, él no estudia. Si preguntamos ahora si ella tiene un auto, la pregunta sería de esta forma. Does she have a car? Does she have a car? Does she have a car? Aquí tenemos el verbo have, esta palabra, el verbo have, que significa tener. Y el artículo que ya aprendimos en mi lección de artículos, el artículo indefinido a a es un auto. Does she have a car? Recuerde, ¿tiene ella un auto? Does she have a car? Afirmativo, yes, she does have a car. Yes, she does have a car. Sí, ella tiene un auto. Negativo, no, she doesn't have a car. No, she doesn't have a car. No, ella no tiene un auto. Note las contracciones, cómo las vamos usando ahí. Ahora, si preguntamos si el auto de ella funciona, en este caso tenemos la palabra work, trabaja su auto. Does the car work? Doesn't work, junto. Es trabaja o funciona el auto. Ya vimos también es el artículo definido, el auto. Trabaja o funciona el auto. Does the car work? Afirmativo. Yes, the car does work. Yes, the car does work. Sí, el auto funciona. Negativo sería no, the car doesn't work. No, the car doesn't work. No, el auto no funciona. ¿Tenemos libros? La pregunta sería en esta forma. Do we have books? Do we have books? Nuevamente el verbo tener. Ya lo vimos aquí arriba. Entonces la pregunta podría ser así. Do have. Tenemos. Y literalmente preguntamos así. ¿Tenemos nosotros libros? Do we have books? ¿Tenemos libros? Afirmativo, yes, we do have books. Yes, we do have books. Sí, nosotros tenemos libros. Negativo, no, we don't. No, we don't have books. No, we don't have books. No, nosotros no tenemos libros. ¿Cocinan ellos? La pregunta la podemos formular de esta manera. Do they cook? ¿Cocinan ellos? ¿Cocinan ellos? Do they cook? ¿Cocinan ellos? Do they cook? Afirmativo, yes, they do cook. Sí, ellos cocinan. Yes, they do cook. Negativo, no, they don't cook. No, they don't cook. No, ellos no cocinan. Bien, quiero mencionar que tanto con las oraciones que usamos con el verbo to be como estas y con las preguntas, podemos responder a estas preguntas acortando las respuestas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sería de esta manera. Por ejemplo, do you work? Do you work? ¿Trabajas? Yes, I do. Entonces aquí podríamos contestar sí en afirmativo, sí trabajo, o sí a la pregunta. Sí, yes, I do. Donde vemos do o does, ahí podríamos detener la respuesta afirmativa, y lo mismo es el caso en negativo. Do you work? Si la respuesta es directamente negativa, no, I don't. Y ahí termina aquí con la contracción, no, I don't, no. Y es suficiente respuesta a la pregunta. Bien, ahora pasemos a la interrogativa negativa. Interrogativa negativa. Este tipo de pregunta, en este se usa la contracción para iniciar la pregunta, como vamos a ver a continuación, haciendo un repaso, pero ahora con interrogativa negativa, del verbo to be y también del verbo do en este caso. Note que para la pregunta con el verbo to be, am, para la primera persona I, no hay una contracción. Am I not? Am I not? Y no obstante, para la tercera persona y los plurales,
si usamos la contracción. En vez de decir is not, decimos isn't, isn't. Isn't he, isn't she, isn't it, isn't. No es él o no está él, no es ella o no está ella, no es esto o no está esto. Isn't he, isn't she, isn't it. Para los plurales usamos are not en la forma, en su contracción aren't. Aren't you, aren't we, aren't they. No somos nosotros, no somos nosotros, no son ellos, no son ustedes o no eres tú. Bien, repito la pronunciación de estas interrogativas negativas con el verbo to be y sus pronombres. I es la primera persona. Am I not? Am I not? Am I not? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't you? Aren't we? Aren't they? Bien, con esto en mente vamos a usar 3 ejemplos y aquí abarcamos con 3 pronombres, pero voy a mostrarle cómo en el caso de he, aquí también podría ser she o it. Entonces usamos la forma isn't para la tercera persona, am I para la primera persona. Bien, la pregunta podría ser la interrogativa negativa, am I not your brother? Esta es una pregunta que significa no soy tu hermano. Acuérdese, your, ya lo vimos en los pronombres, tu hermano, brother, hermano, tu hermano. Am I not your brother? ¿No soy yo tu hermano? Es una pregunta que haríamos cuando tal vez se presente algún problema y usted le pregunta a su hermano o hermana, ¿no soy yo tu hermano? Si el hermano está molesto, como vamos a usar aquí los negativos, nos diría no, nos rechazaría, ¿verdad? Diciendo, no, you're not my brother. No, tú no eres mi hermano. No, you're, aquí está la contracción, you are not, es you're not, you're not. No, you're not my brother. No, tú no eres mi hermano. Ahora preguntamos si él es un maestro. Isn't he a teacher? Isn't he a teacher? ¿No es él un maestro? ¿No es él un maestro? Isn't he a teacher? Respuesta negativa. No, he's not a teacher. No, he's not a teacher. No, él no es un maestro. Ahora la pregunta, si es el caso, ¿están ellos aquí? Aren't they here? Recuerde que aquí dijimos en esta pregunta que podíamos usar también she, it, y en este caso usamos he, la tercera persona. En este caso es they, pero bien podría ser you o we. Aquí usamos they como ejemplo. Aren't they here? ¿No están ellos aquí? Aren't they here? Negativo. No, they're not here. No, they're not here. No, ellos no están aquí. Ahora, me gustaría preguntarle si se acuerda usted la otra forma de contracción negativa que podemos usar en vez de you're not. La otra forma que podemos usar en vez de he's not. Y la otra que podemos usar en vez de they're not. Si ya se acordó, entonces sabrá que la otra forma sería no, you aren't my brother. No, you aren't my brother. Y si ya se acordó de esta forma, entonces, ¿cuál es la otra que podemos usar? No, he isn't a teacher. No, he isn't a teacher. No, él no es un maestro. A ver si ya se acordó de la otra forma que podemos usar en vez de they're not. ¿Cuál sería? Sería la siguiente. No, they aren't here. No, they aren't here. No, ellos no están aquí. Bueno, aquí vimos ya lo que es la interrogativa negativa con el verbo to be. Ahora pasemos al uso de la interrogativa negativa con el verbo do, que lo dijimos y reitero, lo estamos usando aquí como un verbo auxiliar. Entonces, la forma don't, ya vimos para qué pronombres la utilizamos. Por tanto, sería don't I, don't you, don't we, don't they.
Y ahora para he, she, it, la tercera persona singular, doesn't, entonces sería doesn't he, doesn't she, doesn't it. Y reitero que este tipo de pregunta interrogativa negativa se usa cuando queremos confirmar algo, que nos den un sí, pero tal vez sea un no. Y el caso del negativo es el que estamos usando aquí como ejemplo. Repito la pronunciación de estos es don't I, don't you, don't we, don't they, doesn't he, doesn't she, doesn't it. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos con el verbo do. Don't I work here? Don't I work here? Si hay algún problema en su empleo y usted dice, no trabajo yo aquí, no trabajo yo, no trabajo yo aquí, no trabajo yo aquí, don't I work here? Y usted se responde tal vez de manera negativa diciendo, no, I don't work here. No, I don't work here. No, yo no trabajo aquí. No, I don't work here. La pregunta, ¿no estudia él? Recuerde, aquí buscamos una confirmación, si sí o no. Doesn't he study? Doesn't he study? ¿No estudia él? ¿No estudia él? Doesn't he study? Negativo, no, he doesn't study. No, he doesn't study. No, él no estudia. Ahora, ¿no trabajan ellos? Buscamos también una confirmación a esta pregunta. Don't they work? Don't they work? ¿No trabajan ellos? Don't they work? Negativo. No, they don't work. No, they don't work. No, ellos no trabajan. Ahora haremos un repaso de las preguntas y respuestas, nuevamente enfatizando las contracciones, pero ya de manera más ligera, solo preguntas y respuestas, y voy a leer para ello las que tengo aquí. De esta manera puede notar nuevamente lo que puede practicar en casa, no solo el significado de lo que tenemos aquí, sino también la pronunciación. Vamos a ello. Do you work? Yes, I do work. No, I don't work. Do you work? Yes, we do work. No, we don't work. Does he study? Yes, he does study. No, he doesn't study. Does she have a car? Yes, she does have a car. No, she doesn't have a car. Does the car work? Yes, the car does work. No, the car doesn't work. Do we have books? Yes, we do have books. No, we don't have books. Do they cook? Yes, they do cook. No, they don't cook. En la interrogativa negativa también haremos un repaso de los 3 ejemplos que puse de cada uno del verbo to be y el verbo do. Am I not your brother? No, you're not my brother. Isn't he a teacher? No, he's not a teacher. Aren't they here? No, they're not here. Ahora con el verbo do. Don't I work here? Don't I work here? No, I don't work here. No, I don't work here. Doesn't he study? Doesn't he study? No, he doesn't study. No, he doesn't study. Don't they work? Don't they work? No, they don't work. No, they don't work. Bien, aquí tenemos contracciones para los verbos to be y el verbo do. Y enfatizo que esto de contracciones es la manera en que hablan las personas cuyo idioma es el inglés. Esto nos da más soltura y más fluidez en nuestras expresiones, de modo que practíquelo en casa, por favor. En la siguiente lección veremos el uso de los verbos en presente. Espero esta lección les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.